Pastor Natividad Ramos está con nosotros transmitiendo en vivo desde esta ciudad de Monterrey, Nuevo León, México, en el cual le agradecemos a usted también que sea parte de esta enseñanza que siempre nos edifica, siempre nos construye. Yo sé que Dios va a hablar a nuestras vidas y el día de hoy las cosas, la palabra del Señor permanece para siempre y nos ha dado vida, nos ha dado esperanza. Pastor, yo no sé si está por ahí. Dios me le bendiga y muy buenos días. Sí, hermano Isaí, por supuesto, aquí estoy muy lleno de gozo por la participación, la oportunidad de participar en este programa que sin duda es una bendición, no solamente para nuestro auditorio, una bendición en lo personal para mí participar en estas ocasiones. Así que, hermano Isaí, por supuesto que estamos listos para los comentarios que tengamos que hacer. Muy bien. Bueno, en esta mañana quisiéramos hacer algo diferente, ya que queremos que usted también participe, pueblo. Usted que ha estado escuchando los programas regrabados, ya que hemos pasado algunos por cuestiones de tiempo, no habíamos podido volver en el día de hoy, como lo estamos haciendo en vivo, para que usted, si usted tiene algún comentario, alguna pregunta que usted quiera hacer en referente a los programas ya que hemos pasado, con mucho gusto lo podemos escuchar. Hay un teléfono en la línea que es el área 704-831-2465. 704-831-2465. Queremos que participe, que sea parte de lo que estamos hablando. Los tiempos, pastor, los tiempos están acortando cada día. Realmente, pues, vemos las circunstancias que nos rodean a través de las naciones, a través de este mundo, donde cada día se levantan tanta apostasía, pero a la misma vez, pues, nos alegramos dentro del corazón porque nuestra redención ya está más cerca. Así, no cabe duda que el Señor ha de venir como lo prometió. Hemos hablado, si lo prometió en la primera vez y lo cumplió, ¿por qué no lo hará en la segunda ocasión que nos va a recoger en los aires? Así dice la palabra en Tesalonicenses y en Corintios, donde dice que nosotros seremos transformados, nuestros cuerpos serán transformados y estaremos con el Señor. Así es que, pastor, no sé si quisiera usted iniciar con algo favorable para que nuestra audiencia pueda también participar de una manera sencilla, corta, para que podamos cada día aprender más y más de la palabra. Nuestro número telefónico es el área 704-831-2465, pastor. Bueno, en realidad usted sabe que iba a iniciar con la carta a los Efesios y sin embargo, a raíz de cierta petición, vamos a dar margen para hablar acerca del arrebatamiento de la iglesia, que es una de las sucesos que tanto ha anhelado la iglesia por 2000 años, donde los hermanos de Tesalónica lo esperaron, ellos se fueron, pero cada generación ha tomado su lugar para hacer vigilancia, esperando el regreso de nuestro Salvador. Y precisamente en atención a eso, debo decir que la Escritura es muy clara, dos doctrinas. Una, la doctrina del arrebatamiento de la iglesia, y la segunda, la doctrina de la segunda venida de Cristo. En el primer caso, el arrebatamiento de la iglesia, el Señor Jesús no viene a la tierra, no llega. Es decir, levanta a la iglesia y se encuentra con ella en los aires. Por lo tanto, no es llamada la segunda venida de Cristo. Mientras que en el otro caso, cuando Jesús venga a la tierra, le llamamos segunda venida porque entonces vendrá como vino en la primera. ¿En qué sentido? En su primer venida vino a vivir entre nosotros. En su segunda venida viene a estar aquí en la tierra y gobernar 1000 años, lo que llamamos el gobierno mesiánico milenial de Cristo. En el primer caso, en la cuestión del arrebatamiento de la iglesia, el mundo no le verá,
definitivamente. El mundo le verá precisamente, pero cuando venga en la segunda vez. Así que yo quisiera que entonces pensáramos en esta cuestión. Son dos acontecimientos diferentes en tiempo y por diferentes motivos. En el primer caso, antes de lo que se llama la gran tribulación, porque en realidad la iglesia por regla general ha sido pretribulacionista, que significa que antes de que empiece la tribulación, el Señor viene por la iglesia. Lo que implica entonces que la iglesia no estará aquí durante la gran tribulación. Y decimos esto por razones muy fundamentales. Una de ellas es precisamente una pregunta. ¿Acaso pudiera haberse instalado el gobierno del anticristo estando el Señor Jesús aquí en la tierra en los días de su ministerio? Yo no creo que haya alguno que pueda afirmar que sí, que el anticristo, que es el prestanombre de Satanás, porque él no puede gobernar por sí mismo, porque no se puede hacer hombre. En cambio, el Verbo se hizo carne y con toda legitimidad como hombre habrá de gobernar, es decir, será Dios gobernando en la tierra. Ahora, sin embargo, en el tiempo en que Jesús estuvo entre nosotros, definitivamente no podía establecerse el gobierno del anticristo. Y yo creo que nadie será tan atrevido para decir, ¿cómo no? El anticristo llegaría y en un despliegue de poder saca a Cristo, lo hace a un lado y se establece él. Sería una verdadera locura y un absurdo de absurdos. Segundo, Jesús se va. Sí, nada más que el Señor Jesús deja al Espíritu Santo, encargado de la iglesia, que está con nosotros y en nosotros. De tal manera que entonces la pregunta la trasladamos, la que hicimos, ¿podría establecerse el anticristo mientras estaba Cristo personalmente en la tierra? De ninguna manera. Muy bien, entonces el Señor se va, deja al Espíritu Santo en la iglesia, encargado de la iglesia. Pregunto, entonces ahora el anticristo sí podrá establecerse estando el Espíritu Santo en la tierra. Es Dios. Yo creo que nadie, y no debe atreverse a hacer aclaraciones que impliquen que el anticristo viene y se establece estando el Espíritu Santo en la tierra. Ahora, ¿a dónde quiero llevar esta idea? Para que sea una cosa breve, hermano Isaí, como usted me la pidió. Es decir, cuando se dice que la iglesia estará en la gran tribulación, se pasa por alto una gran verdad. Entonces, si la iglesia va a estar aquí, pregunto, ¿dónde estará el Espíritu Santo? ¿Acaso el Espíritu Santo se fue, la dejó, y entonces eso posibilita que el anticristo venga y se establezca? La Biblia dice que no sucederá eso, que estará con nosotros y en nosotros hasta el fin. De tal manera que para que el anticristo, y Pablo lo establece en su carta a los tesalonicenses, definitivamente en el capítulo 2, versículo 7, segunda Tesalonicenses 2:7 lo dice, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, es decir, está haciendo su luchita, como dijo Juan, ya hay muchos anticristos, solamente está esperando, está en lista de espera, y que espera que se ha quitado de en medio el que ahora impide, y este es un artículo determinado, mientras que en el verso 6 dice, vosotros sabéis lo que impide, un artículo neutro. ¿Qué es lo que impide? La presencia de la iglesia en el mundo impide el establecimiento del gobierno del anticristo. Y quien le impide es la persona moral, porque al decir el versículo 7, el que impide, implica que se trata de una persona moral como lo es el Espíritu Santo. De tal manera que entonces esto garantiza
que no puede establecerse el gobierno del anticristo estando la iglesia aquí en la tierra. Ahora, porque tendríamos entonces que afirmar que otra vez el anticristo vino y en un despliegue de poderío hizo a un lado al Espíritu Santo, lo que él ejerce sobre la iglesia y el mundo, y entonces él se instaló. Número 2 o 3, no sé cuánto llevo, significaría que la gran tribulación necesita a su anticristo. Es decir, durante los 7 años que viene siendo la última semana profética de Daniel, 3 años y medio son de paz, lo sabemos, 3 años y medio son de tribulación. De acuerdo, pero esos 7 años son conocidos como el gobierno del anticristo. De tal manera entonces que él estará porque la iglesia ya no está aquí en la tierra. Ahora bien, cuando hablamos acerca de esta cuestión, el apóstol Pablo menciona algo muy importante en este capítulo 2 de Segunda Tesalonicenses. Mira, hermano Isaí, porque estoy tratando de separar lo que es el arrebatamiento, que no es lo mismo que la segunda venida de Cristo, que tan comúnmente se confunde. En el arrebatamiento no viene a la tierra, dice que nos reciben los aires. Mientras que en la segunda venida Él viene a establecer su reino en la tierra. Nosotros venimos ya con Él. Ahora, mire, en su segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo les escribe a los hermanos y les dice: hermanos, cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él. Es decir, el apóstol Pablo, si lo vemos en perspectiva, en Juan 14:3 nace la idea origen de eso del arrebatamiento, cuando Jesús dijo: vendré y os tomaré a mí mismo. Y ahí tenemos nosotros ya esa idea doctrinaria formal de que Jesús viene y viene por la iglesia. Sin embargo, en el lenguaje de Pablo se convierte en un ser arrebatado, es decir, levantado. Cristo no se encuentra con la iglesia aquí en la tierra. No vamos a ir a Jerusalén para vernos allá. En el arrebatamiento, Cristo viene y levanta a la iglesia, y de eso hablaré ahorita en un momento, quizás si hay la oportunidad. Pero el apóstol había enseñado a la iglesia de Tesalónica esas dos doctrinas, que Cristo viene por la iglesia, que por cierto, eso es lo que los hizo tan vigorosos a los hermanos de Tesalónica. Dicen los viejos escritores, los antiguos escritores, que tenían metido en el alma eso de que Cristo venía, tanto así que cuando se desató aquella furiosa persecución, que como siempre casi iniciada por los judíos, dice que los hermanos todos los días levantaban su cabeza al cielo con la esperanza de que ese día viniera su Señor. Y esa bendita esperanza les producía un valor impresionante, de tal manera que aunque era una iglesia recién convertidos, y nació la persecución recién convertidos, como quiera, es una iglesia que sobrevivió exitosamente. Y cuando Timoteo va y le hace el reporte al apóstol Pablo de cómo están los hermanos, pues le dice que no hay ningún caído. Alabado sea Dios, que todos están de pie, que algunos ya se murieron, pero que todos están de pie. Y no solamente eso, que además llenaron a Macedonia del evangelio y llenaron a Acaya del evangelio. Y eso no le da la idea de una iglesia asustada, sino una iglesia victoriosa y vencedora, por una razón: porque todos los días esperaban que Jesús viniera por ellos. Y por otro lado, les había enseñado que vendría a reinar en la tierra. Esa es otra cosa. Ahora, sin embargo, en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses,
El apóstol Pablo le dice, hermano, respecto a nuestro recogimiento a él, al Señor Jesús, es decir, en relación al arrebatamiento de la iglesia, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, porque los hermanos estaban espantados, ni os conturbéis. Y yo digo, pero ¿por qué los hermanos estaban ahora preocupados? Dice que no se preocupen ni por espíritu. Es decir, llegaron gente diciendo que el Espíritu de Dios estaba enseñando que la venida del Señor, y refiriéndose a la segunda venida, ya estaba cerca. Ni por palabra, ni por carta como nuestra. Habían falsificado una carta a nombre del apóstol Pablo, como que el día del Señor está cerca. Nada más que ahora sí, una pregunta, hermano pastor. Si la iglesia de Tesalónica esperaba con tanto anhelo que Jesús viniera por ellos, ¿por qué ahora que les dijeron que la venida del Señor estaba cerca, iban a estar preocupados y mortificados? ¿Que no era eso lo que ellos esperaban? No era ese el punto. Estaban diciendo que Cristo ya volvía a la tierra, y lógico, los hermanos se preocuparon y dirían, luego entonces nos quedamos, estamos en la gran tribulación, Cristo vino por la iglesia, no nos llevó. Y esta era la preocupación de los hermanos que tenían en Tesalónica, porque a algunos se les había ocurrido. Ahora, mire, en realidad, si usted quiere aprender sobre la carta, sobre el arrebatamiento de la iglesia, le recomiendo las cartas de Pablo a los de Tesalónica, que son especialistas en esto. Si usted observa la primera carta, cada capítulo termina con una referencia a que el Señor Jesús viene por la iglesia. Dice el capítulo 1, verso 10, y esperar a su Hijo de los cielos, el cual resucitó de los muertos, el cual nos libró de la ira que ha de venir. Referencia a que Jesús viene. El capítulo 2, mire cómo termina el verso 10. Porque cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe. ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? El capítulo 3 termina el 13, para que sean confirmados vuestros corazones en santidad irreprensibles delante de Dios y nuestro Padre, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Capítulo 4. Luego nosotros los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes, levantados. No nos vamos a encontrar en alguna parte del mundo. No. Y el Señor no viene a la tierra. En el arrebatamiento, dice Pablo, que en un instante, en un abrir de ojo, y que en griego significaría que el levantamiento de la iglesia se da en la fracción más pequeña en que puede subdividirse el tiempo. Usted ya abrió el ojo y usted ya está con el Señor. El mundo no se enteró. Mientras que en su segunda venida a la tierra, todo ojo le verá. Entonces, son distintivos que hay. De tal manera que el capítulo 5 también habla acerca del verso 28, y el Dios de paz os multiplique en todo, para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sean guardados enteros sin reprensión para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Ahí hemos establecido, por lo pronto, una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. Y no se olvide, si se dice que hoy ya estamos en la gran tribulación, pues la pregunta sería, ¿y dónde está el anticristo? Porque la gran tribulación implica la manifestación abierta, declarada de ese líder. Pues dígame dónde está ahorita. Yo no lo veo. Que hay sintomatología. Le voy a decir entonces varias cosas que dice que respecto a la venida del Señor, no vendrá
sin que antes venga, 1, la apostasía, y 2, se manifieste el hombre de pecado. Ahora, aquí yo quiero hacer una aclaración. No es lo mismo, fíjese bien, el establecimiento del gobierno del anticristo no es cosa que se da en un solo acto, donde ya llegué, ya estoy aquí, yo soy el mero mero. No. Discúlpeme. La Escritura, en su idea general, plantea, número 1, tiene que haber una infraestructura. 2, tiene que darse la manifestación de un hombre con características muy particulares, astuto, entendido en dudas, pero me refiero en dudas geopolíticas, resolverá conflictos que nadie ha podido resolver. Cuando la iglesia vea a esa persona política haciendo semejantes hazañas de la geopolítica, entonces estamos frente a alguien que indiscutiblemente llegará a ser aceptado como gobernante de la tierra. Y en tercer lugar, es muy distinta al crear la infraestructura, a manifestarse, es muy distinto al momento de establecer su reino. Nosotros, bíblicamente, por lo que dice Pablo, estaremos, por supuesto, y conoceremos su manifestación. ¿Qué significa? Cuando se empiece a hacer notar a alguien con esa característica de resolver conflictos tan complicados como el nudo gordiano, de tal manera que sorprenda al mundo con las soluciones que él está proponiendo y que resulten. Esa es la manifestación. Pero todavía no está gobernando. Entonces, dice Pablo que tendrá que manifestarse ese hombre. Ahora, cuando hablo de crear la infraestructura, esa ya existe, es decir, ya está. ¿Y a qué me refiero? Eso lo dice Daniel 11, que se apoderará de todas las riquezas del mundo, se apoderará de la tierra, porque dice hasta la repartirá por interés. Y yo le digo, pues a menos que se haya quedado con esas tierras, y creo que esto ya lo estamos viendo. Cuando vía las deudas externas a Grecia se le dice, vamos a embargar tus islas. De tal manera que entonces, por esa razón, Dios le dijo a Israel que no pidiera prestado para que no tuvieran dominio sobre de él. Estas redes financieras satánicas que han dominado la tierra vía el endeudamiento, vía los préstamos internacionales, que habrán entonces vía la usura, a apoderarse de los bienes de la tierra, de las riquezas. Y ahorita ya tenemos grandes megaconsorcios del alimento, de la energía. Y cuidado, cuando ya esté establecido ese dominio generalizado de los bienes de la tierra, entonces hay la condición de infraestructura. Esta ya está dada. Las condiciones están preparándose, evidentemente, para que aparezca un hombre que empiece a resolver conflictos. Cuando eso suceda, el Señor está cerca, no de venir a la iglesia, no de venir al mundo, sino de venir por su iglesia, porque Dios no nos ha puesto para ira, dice el apóstol Pablo. Así que, mis hermanos, en breve, una cosa es el arrebatamiento de la iglesia y otra cosa es la segunda venida de Cristo. Y lo esperamos al Señor que venga por nosotros. Hermano Isaí. Amén. Yo creo que quisiera, pastor, que si alguien quiere llamar, hacer alguna pregunta relacionada al tema que estamos hablando, está completamente la línea abierta. Es el área 704-831-2465. Si usted quiere comentar algo y tiene alguna duda, alguna pregunta, con mucho gusto el pastor Natividad Ramos le estará dando la respuesta apropiada. 704-831-2465. Pastor, mientras que llama a las personas, queremos mencionar, entonces la iglesia se va y tienen que pasar 7 años, mientras que la iglesia no estará aquí en la tierra, 7 años donde estaremos lo que le podemos llamar las bodas del Cordero,
personalmente, pues no vamos a estar 7 años en una mesa, sino que estaremos con el Señor estos 7 años, es lo que yo tengo entendido, y regresaremos con el Señor. Vamos a tomar una llamada. Bueno, se cortó la llamada. Vuelva a marcar, por favor, 704-831-2465. Entonces estaremos con el Señor el tiempo, porque algunos no entienden todavía o nunca han oído esta enseñanza, aunque nosotros ya la hemos oído, pero serán 7 años que estaremos con el Señor desde el momento que partimos hacia recibirle al Señor en los aires. Buenos días, adelante. Sí. Buenos días. Hay algunas personas que dicen que después del arrebatamiento hay posibilidad de salvación. Entonces quisiera que piensan más sobre eso. La posibilidad de salvación después del arrebatamiento. ¿Qué dice usted, pastor, en Natividad? Gracias. Bueno, sencillamente, yo no voy a limitar que haya salvación para algunos, porque estando en la fiesta en el cielo, algunos empezaron a llegar, y entonces le pregunta a un anciano a Juan: ¿y estos quiénes son? Y él dijo: pues tú lo sabes. Y él dijo: sí, son los que han venido de la gran tribulación y han lavado sus vestidos, por supuesto, en la sangre del Cordero. Quiere decir que a pesar de que la puerta se ha cerrado, que la época de la gracia se ha terminado, Dios es tan hermoso que deja una rendijita todavía. ¿A qué me refiero? Mire, me refiero a esto, al hecho de que mucha gente conoce la Escritura, ha sido enseñado en la fe, el Señor levanta su iglesia, esa gente se queda, y entonces cuando viene el asunto de poner el nombre, el número o el sello de la bestia, estos sabrán que si lo aceptan ya jamás tendrán ninguna posibilidad, y ellos no aceptarán. Pero claro, el no aceptar hará que ni les compren ni les vendan, de tal manera que los llevarán a la muerte, de hambre, de sed, de sol, porque eso es lo que dice que sucedió. Y entonces no son salvos por méritos, para que nadie se vaya a confundir. El hermano Ramos está proponiendo que se salvan por méritos. No. Se salvan por creer en Cristo, y en base a lo que ellos conocen de Cristo no aceptaron. Y entonces eso lo lleva a un ingreso a la salvación, de tal manera entonces que, número uno, desde luego, ¿qué tan difícil cree usted que llegará a hacer eso, mi hermana? Pues para qué esperar una cosa y además, quién sabe si alguien se anime, a pesar de que sepa, dirá: no, bueno, pues yo no sé, pero yo prefiero comer y prefiero que no me persigan. Bueno, pero esa es una. Pero la otra cuestión formal, la formal, es que se terminó el tiempo de la salvación, porque quien trae a los gentiles o a los hombres a Cristo es el Espíritu Santo. Nadie viene si el Espíritu Santo no lo trae. Pero el Espíritu Santo ha levantado a la iglesia. Ha levantado a la iglesia para entregársela a Cristo. Qué precioso detalle. Y entonces es cuando usted decía: ¿qué estaremos haciendo? Bueno, somos recibidos y se da el juicio de la iglesia. Okay. ¿Puedo aclarar eso, hermano Isaí? Claro, ¿puedo aclararlo? Sí, claro que sí. Muy bien. Se da el juicio de la iglesia y el fiscal será el diablo. De tal manera que inteligentemente el Señor Jesús, antes de presentar a su Padre a la iglesia, a su prometida, primero deja que la juzguen. Y el que entra a acusar es el más duro fiscal que jamás haya existido, el diablo, que dirá: ¿por qué te trajiste a este? Y traerá una carretilla de expedientes diciendo: mira. Sin embargo, ellos le habrán vencido. Sin duda dirán: sí pequé, pero el que está sentado, él me perdonó. Cuando se termine el juicio de la iglesia, la Escritura nos dice que entraremos al juicio de las obras, es decir, del trabajo que cada quien hayamos hecho. Y es allí donde muchos
que han hecho maravillas, predicadores, que activamente han estado, pero no tienen buenas razones, sino que son por vanagloria. Ellos llegarán con un expediente enorme de trabajo, sí, pero allí el Señor les dice que se les aplicará fuego, que significa será escudriñado. Imagínese que usted llegue con tanto trabajo y le prendan fuego y usted se queda con las manos vacías. No se perdió, allí está, pero no hay recompensa de su trabajo porque lo hizo por razones que no son las razones más sanas. Y luego, después de eso, vienen las bodas del Cordero. Amén. En breve así, hermano Isaí. Pastor, una pregunta referente a la salvación. Durante el tiempo de que el anticristo está en acción, tenemos conocimiento que hay 144,000 de las tribus que están evangelizando. ¿Estos serán solamente, exclusivamente para todo el mundo o solamente en el pueblo de Israel? Bueno, aquí entonces qué buena pregunta ha hecho, hermano Isaí, por una razón fundamental. Es decir, cuando el Espíritu Santo levanta la iglesia y se la entrega a Cristo, el Espíritu Santo viene sobre Israel, que es justamente lo que Joel menciona de ese avivamiento que tendrá que haber en Israel, porque Joel ubica el avivamiento precisamente en Mateo 24, en la gran tribulación. Ya la iglesia no está. Y entonces, el Espíritu Santo viene a trabajar sobre Israel para concientizarlos y traer una especie de concientización para que Israel empiece a entender y a creer en el Mesías. Ahora bien, justamente de ese avivamiento surgen esos 144,000 predicadores, ¿sí? Del 12,000 de cada tribu, que ellos van por toda la tierra. Pero note un detalle, dice predicarán el evangelio del reino. En Mateo 24 el Señor Jesús dijo que hasta que se predique este evangelio del reino, vendrá el fin. Pero el evangelio del reino no es el evangelio de la gracia. Aquí es donde se comete esa falta de apreciación. Miren, hermanos, no es lo mismo el reino de los cielos que el reino de Dios. El reino de los cielos es el que se le prometió a David, aquí en la tierra. Ese no se ha establecido, se va a establecer. Mientras que el reino de Dios, oiga, no me diga que se va a establecer, ha estado eternamente establecido. Por consecuencia, son cosas distintas. Sin embargo, fíjese bien, esos 144,000 no van a ir a predicar el evangelio de la gracia. Van a ir a predicar el evangelio del reino. ¿A qué cosa se refiere, hermano Isaí? Bueno, ¿cuál es el mensaje que Juan el Bautista predicaba? Ellos prácticamente podrían decir, Juan, préstanos el mensaje que tú tenías. Y van por todo el mundo. En el momento en que el anticristo esté en su apogeo, ellos le anunciarán al mundo, señores, el rey viene, el Mesías viene, el reino se ha acercado, así que prepárense para someterse a su señorío y su dominio. Ese es el evangelio del reino, eso es lo que predicaban. No predicaban sobre el nuevo nacimiento, la salvación. ¿Cuándo oyó usted a Juan predicar eso? Porque él no era un predicador de la gracia, era un predicador de la ley, de ese reino glorioso. De tal manera que, imagínese usted, hermano Isaí, en el apogeo del anticristo, que alguien salga con eso en toda la tierra, pues muchos de ellos van a ser ajusticiados. Entonces es cosa distinta, no es el evangelio de la gracia, hermano. Muy bien, gracias, pastor. Tenemos 2 llamadas, están esperando en línea. Vamos a contestar la primera. Adelante, muy buenos días. Le escuchamos, por favor. Amén, varón, muy buenos días. Dios le bendiga. Adelante, amén. Dios bendiga al varón y al pastor Ramos. Yo quiero un ejemplo dar lo que es un punto de vista de lo que dice la palabra concerniente a lo que es la venida de Cristo. Y yo he buscado en la concordancia y nada más he encontrado 2 venidas en la venida de Cristo. Y una es la primera, cuando lo anunciaron los profetas que venía para redimir el pueblo, y el pueblo de Israel esperaba un rey con grandeza,
y recibieron a un rey que fue humilde y no creyeron, porque lo querían con grandeza era, y con una grandeza material, como los de hoy que declaran una grandeza material, la cual no existe, porque Dios no es actúa en la forma carnal, sino en la forma espiritual. Otra, la segunda venida que registra la Biblia, en toda la Biblia, que me cansé de buscarla en las concordancias bíblicas según el orden cronológico, el cual está escrito en la palabra. Solo existe una segunda venida, no existe una tercera venida. Me cansé de buscar una tercera venida, y en el orden cronológico de la concordancia, en el cual está escrita la palabra de Dios, no existe una tercera venida de Cristo. Okay. Solamente existe una segunda venida, y muestra de ello es cuando las vírgenes. Entonces quiere decir, hermano, que no, la iglesia no se va a lo que está diciendo. No, las 10 vírgenes. No, pero le estoy haciendo una pregunta en este momento, si usted nunca hemos hablado de una tercera, estamos hablando de un arrebatamiento y de una segunda. La pregunta es, entonces usted no cree que la iglesia se va. Yo creo que la iglesia se va, porque la Biblia dice claramente, cuando registra la segunda venida, que habla de la segunda venida, la primera fue cuando vino el Mesías, que murió y resucitó al tercer día. Esa es la primera venida del Mesías. La segunda venida del Mesías es cuando dice la Biblia que todo ojo le verá, y dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos hecho conforme a su palabra, seremos arrebatados juntamente con los que murieron al cielo. Y registra claramente, cuando dice de las 10 vírgenes, que habla claramente la imprudente y la insensata. Cuando la prudente se fueron, no quisieron darle el aceite. Claramente la Biblia dice que cuando vinieron las insensatas, la imprudente, cuando vinieron, lamentablemente se quedaron, y dice la palabra que allí fue el lloro y el crujir de dientes. Y otra palabra que dice claramente que si el justo, que es justo, con dificultad se salva, ¿a dónde irá a parar el impío y el pecador? Amén. Es decir, que no hay oportunidad. A partir de ahí, dice que será de aquellos que no obedecen el Evangelio de Jesucristo. Ok. Pastor Natividad, si tiene la respuesta para mi hermano, tenemos las otras líneas. Gracias, hermano Elías, por llamar. Buen día. Pastor. Bueno, yo creo que es muy claro. Nosotros no hemos hablado de tres venidas en absoluto. No Nosotros hemos hablado estrictamente de dos. Nada más que no hay que confundir el arrebatamiento, que no es una venida a la tierra, porque cuando se habla de venida primera o segunda, la referencia es haber venido a la tierra. En su primera, Él nació y vivió entre nosotros, se hizo vecino nuestro. La segunda tiene que tener la misma naturaleza, es decir, viene, se establece su reino en Jerusalén. A eso se le llama la segunda venida. El arrebatamiento de la iglesia, el Señor no viene a la tierra. Pablo lo dice, seremos arrebatados a recibir al Señor en los aires. Por consecuencia, no se considera eso dentro ni de la primera, ni la segunda, ni tampoco la tercera, en absoluto. Porque entonces, el planteamiento sería, y yo esperaría que nuestro hermano nos hubiera dicho, yo no creo, o sí creo que la iglesia se va a quedar a la gran tribulación. Porque entonces, ¿qué hacemos con eso? De que cómo se pudo establecer el gobierno anticristo estando la iglesia aquí, cuando que el Espíritu está adentro de la iglesia. Y si no se pudo establecer cuando Cristo estaba en la tierra, no tiene manera de establecerse estando el Espíritu. Así es. Por eso dice, hasta que sea quitado de en medio el que le estorba. ¿Cuándo será quitado? Ajá. Cuando el Espíritu Santo levante la iglesia para entregársela al Señor. Amén. Eso es lo que pasa, que se confunde con con el arrebatamiento, con la segunda venida. Ya usted lo explicó al principio. Y bueno, adelante con su llamada, con su comentario, por favor. Muy buenos días, hermano Isaí. Buenos días, hermano. Eduardo, yo tengo una pregunta conforme al comentario del hermano anteriormente. Creo que no se define
la iglesia no pasa por la gran tribulación, la iglesia va a ser arrebatada, y el hermano creo que no cree en eso por lo que dijo. Pero yo tengo una pregunta esencial para el hermano que está diciendo en esta mañana, y tengo algo que siempre me han preguntado y quisiera llegar a una conclusión. Dado a que nosotros sabemos que el Espíritu Santo está tratando con la iglesia, con los gentiles, ¿verdad? Y la Biblia pues nos demuestra también Amén. Que después del rapto de la iglesia va a venir, va a haber gente que va a ser salvada. Yo tengo una curiosidad, ¿verdad? Porque no podemos dejar esto pues ahí al aire, ¿no? Es decir, si el Espíritu Santo en estos tiempos es quien nos convence para que nosotros estemos preparados para irnos con el Señor, cuando Él sea quitado, ¿quién nos va a convencer de que no seamos nosotros, que no nos quiten la cabeza? Porque va a venir, acuérdese, va a venir el espíritu del anticristo y va a venir un espíritu de confusión tremendo. Ahora, ¿será que esos que van a ser también salvos en la gran tribulación, no insinúa la Biblia, o no sé hasta dónde estaré afirmando esto, pero que ya es hablando del pueblo de Israel que cree realmente en Cristo, que van a ser decapitados, o son gentiles que van a ser pues cortadas sus cabezas para que realmente sean salvos, ya que el Espíritu Santo ya no está tratando? Sería por cuestión personal. ¿Cómo lograría una persona tener esa convicción sin el poder del Espíritu Santo? Muy buena su observación, hermano. Desde luego, déjeme hacerle esta aclaración. Cuando hablamos del mundo judío, o de esos 144,000, ellos están bajo una operación, por supuesto, del Espíritu Santo. Ahora, nadie puede venir a Cristo si no le trajere el Padre. Ahora, que usted me va a decir, hermano, pero ya la operación generalizada de intervención del Espíritu Santo ya se terminó. Sin embargo, no olvide que en Dios hay excepciones, y definitivamente esa gente no se refiere precisamente a los judíos, porque a estas alturas de la gran tribulación, fíjese bien, los judíos no creen en Cristo. Mejor dicho, creen en el Mesías, mas no creen que Jesús sea el Mesías. De tal manera que cuando Jesús viene a la tierra, que el Armagedón esté en su apogeo, el intento de destruir a Israel para siempre, en ese momento los cielos se abren, aparece el Señor Jesús con todos sus ángeles, desciende y destruye al anticristo. Israel, por supuesto, Jerusalén, que tiene que ser ella, sale a recibir a este guerrero, a este Mesías, y sin duda dirán, ándele, este sí es el Mesías, no aquel que vino antes. Nada más que hay una cuestión. De repente ven sus manos y dicen, ¿y las heridas? Lo que implica que esos judíos no creen en Cristo hasta el final de la gran tribulación, cuando ven el hecho glorioso de aquella hazaña de salvación. Entonces, no vamos a particularizar diciendo judíos y gentiles. No, cualquier hombre en la tierra que haya conocido el evangelio de la gracia, y que él sepa que si él acepta esto, está perdido para siempre. De hecho, él está rechazando aquella aceptación porque se solidariza con la fe en Cristo, y evidentemente debe haber una operación, aunque la Escritura no lo diga de esa manera. Entramos a un terreno sutil. Yo en lo personal digo, por supuesto que es una operación del Espíritu Santo sobre esas gentes, y no de manera generalizada. Espero que esa respuesta pues pueda servir, porque en profecía, hermanos, no podemos precisar, no tenemos precisión absoluta, solo tenemos cierta certeza de las cosas, porque en profecía no se puede ser dogmático. Gracias, hermano. Gracias por su comentario. Tenemos otra llamada. Buenos días, adelante con su pregunta o comentario. Ya le bendiga, hermano. ¿Es ahí? Amén, adelante, le escuchamos. Sí, la pregunta es al hermano Ramos. Hermano, yo quería que si puede explicar un poquito más acerca de los 7 años donde el anticristo va a gobernar. Si es tan certero de que él va a gobernar los 7 años antes de que la iglesia sea levantada, o va a gobernar 3 años y medio durante la iglesia esté aquí.
A ver si puede explicar un poquito más. Gracias. No, hermano, hemos dicho la iglesia es levantada por una razón fundamental doctrinal. El Espíritu Santo está en la iglesia y Pablo establece, mientras esté el Espíritu Santo aquí, el anticristo no se puede establecer. Lo que entonces exige que se ha quitado del medio y el Espíritu Santo no se va a ir y dejar a la iglesia. Si él se va es porque se llevó la iglesia para entregársela a su Redentor, a su Salvador. Por consecuencia, en el momento en que la iglesia es arrebatada, corre tiempo de la última semana profética de Daniel, y entonces son 3 años y medio de paz, pero bajo el gobierno del anticristo, bajo el gobierno suyo, que incluso engañará a Israel mismo. Y luego los 3 años y medio son justamente cuando se termine el juicio de la iglesia y todos, dice Apocalipsis 12, le han vencido. Porque ya el que el Señor levante ya no hay devolución, gloria a Dios, ya no lo regresa. Y entonces el diablo es arrojado a la tierra, hay una gran batalla de Miguel y sus ángeles contra el dragón y sus ángeles. El diablo es arrojado a tierra y un ángel dice, ay de vosotros moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, porque sabe que le queda poquito tiempo. Y entonces, ahora sí, esas 3 años y medio vienen siendo gran tribulación, que son justamente los 42 meses de la angustia en que Israel será sometido según el capítulo 12 de Daniel. Y entonces, esto es, no está estando ya bajo el gobierno del anticristo, los 3 y medio de paz y los 3 y medio de tribulación, hermano. La iglesia ya no está aquí. Y le voy a decir algo más. Por eso el apóstol Pablo en el capítulo 4, cuando tenían dudas sobre la cuestión del arrebatamiento, Pablo les dijo, de esto yo no quiero que lo ignoren. Pero cuando le preguntan cosas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo, él les contesta acerca de los tiempos y los momentos. No hay necesidad de que yo les escriba. ¿Por qué? Porque esto ya nada tiene que ver con ustedes. Hermano Isaí. Amén. Bueno, tenemos otra llamada. Gracias por esperar. Adelante con su llamada, hermana. Amén. Dios le bendiga, hermano pastor. Dios me le bendiga a usted también. Adelante, hermano. Sí, Dios le bendiga. No, a mí me encanta como el hermano los ha predicado, porque en realidad, hermano, nosotros tenemos que estar preparados, y a mí me encanta oír estos mensajes, porque ya les he oído así también en la iglesia, pero me encanta como él aclararlo, hermano. En realidad te lo digo, y yo bendiga al pastor, me encanta oírlo. Dios le bendiga grandemente, porque si nosotros no estamos preparados, nos va a pasar igual a las 10 vírgenes, que unas estaban preparadas y las otras se quedaron, y unas se fueron y las otras 5 se quedaron. Amén. Así es que gracias al Señor que nos ha predicado bien lindo mi hermano Natividad. Por eso a mí me encanta estar oyendo todos los días, lo estoy escuchando, y entonces el Señor le bendiga grandemente y que lo siga usando más el Señor. Amén. Gracias. Gracias, mi hermana. Dios me le bendiga. Vamos a atender otra llamada. Buenos días. Hermano Isaí, permítame, hermano Isaí, sí. Hermano Isaí, nomás permítame hacer una precisión. Cuando citan eso de las 10 vírgenes que están acá en Mateo 24 y Mateo 25, son capítulos que solo tienen que ver con Israel, no con la iglesia. Después lo aclararemos. Eso es lo que pasa, que a veces se mezcla lo que es Israel, lo que es la iglesia, lo que es el arrebatamiento, lo que es la segunda venida, y por eso son estos programas. Así es. Ya nos queda más que 30 segundos, solamente una última llamadita, por favor, haga su comentario. ¿Aló? Aló, hermana Isaí, sí, hermana Francisca. Hermana Francisca de Canadá, díganos, hermana. Sí. Ay, mire, yo estoy escuchando el programa, pero yo tengo una duda acerca de que yo tengo un hijo, ¿verdad? Que él antes él era cristiano, él se convirtió en pequeño, ¿verdad? Que no estaba... Hermanita, nos quedan ya 15 segundos. Sí. Díganos en sí, hermana, por favor. Entonces, yo quiero saber que él se ha metido a una religión que es judía, y él dice que es judío. Nosotros le decimos, no, tú eres gentil y tú no eres judío. Pero él está bien metido, no sé quién lo metió, y ahora nosotros tenemos ese problema. Y entonces mi pregunta es, ¿qué pasa con estas personas que creen en esa otra religión judía? Amén.
Gracias, hermana Francisca. Amén. Escúchenos por el internet. Hermano Isaí. Amén. Hermano Isaí. Díganos. Eso podemos contestarlo el viernes, ¿le parece? Muy bien. Amén. Podemos seguir el viernes con este tema, ¿por qué no? Y le voy a decir algo más. Qué gozo que vayan a escuchar luego la carta a los Efesios, porque ahí va a quitar muchas dudas sobre esa cuestión que la hermana está preguntando. Que el Señor me los bendiga, hermano Isaí. Gracias, hermano Pastor Natividad Ramos. Le agradecemos su tiempo y su esfuerzo. Si usted tiene más preguntas, más dudas, bueno, escúchenos el viernes a partir de las 9 a 10 de la mañana aquí en Carolina del Norte. Gracias a usted que lo ha hecho posible. Gracias, Pastor Ramos. Y una vez más les agradecemos a cada uno de ustedes por esta oportunidad que nos dieron de poder escuchar Radio de Oración. Bendiciones.